Y en el episodio de hoy, entre otras cosas, vas a ver una máquina china capaz de generar fuerzas de hasta 1900 veces la gravedad de la Tierra, permitiendo que científicos observen en minutos procesos que tardarían siglos en suceder. Bill Gates puso la alimentación de lleno en el debate tecnológico y quiere que nosotros los humanos nos alimentemos de carne artificial. El surgimiento de los neuroderechos, un intento de proteger el cerebro humano a medida que las interfaces neuronales dejan de ser ciencia ficción. La producción en masa de robots humanoides en China se acelera. EdgeBot presenta 5.000 unidades. La robótica comienza a acercarse directamente al cuerpo humano para ampliar capacidades y repensar la relación entre tecnología y autonomía. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Durante años el transporte pesado eléctrico parecía inviable, no por falta de motores, sino por falta de algo básico, tiempo. Ahora eso cambió. Tesla divulgó imágenes reales del Tesla Semi siendo cargado con una potencia máxima de 1.2 megavatios, un número que hasta hace poco existía solo en presentaciones de diapositivas. El video muestra el camión conectado al Megacharger mientras la potencia sube gradualmente hasta un nivel casi 5 veces superior a los cargadores más rápidos de autos eléctricos comunes en América del Norte. Para un camión con autonomía estimada en hasta 800 kilómetros y una batería que puede llegar cerca de 850 kWh, esto significa recuperar gran parte de la carga en menos de una hora. En la práctica, la recarga comienza a alinearse con el tiempo real de descanso y logística de un camionero. El secreto está en la arquitectura V4 de Tesla, diseñada para trabajar entre 400 y 1000 voltios, combinada con cables de refrigeración líquida y conectores con control térmico avanzado. Es ingeniería pesada resolviendo un problema pesado. Tesla aún no mostró la curva completa de recarga, cuánto tiempo el Semi puede sostener esa potencia máxima, pero el mensaje ya está dado. El mayor cuello de botella del transporte eléctrico de larga distancia comenzó a caer. Y cuando el transporte cambia, todo lo que él carga entra en discusión. Por ejemplo, para Bill Gates, el problema ya no está en los vehículos, está en nuestro plato. El empresario defiende que la ganadería bovina tradicional necesita ser sustituida, principalmente en países ricos, por alternativas a base de planta o carne artificial. El motivo central es el metano, un gas con potencial de calentamiento hasta 86 veces mayor que el CO2 en el corto plazo, liberado principalmente por el sistema digestivo de los bovinos. Sí, ya sé, el tema es bastante controversial y no expresa necesariamente mi opinión. Aquí solo soy la portadora de la información. Según los datos citados por Gates, las vacas representan cerca del 6% de las emisiones globales de metano, un número significativo cuando se piensa en escala planetaria. Reducir el rebaño global significaría disminuir emisiones, presión sobre tierras agrícolas, uso de agua, impactos ambientales asociados a la cría intensiva. La apuesta está en empresas como Impossible Foods y Beyond Meat, que usan proteínas vegetales y procesos industriales para simular el sabor, la textura y la apariencia de la carne tradicional. Gates afirma que estas alternativas pueden ser más sustentables e incluso un poco más saludables al reducir colesterol e impactos metabólicos. Pero la propuesta divide opiniones. Países con una fuerte economía agropecuaria ven la idea como una amenaza a la seguridad alimentaria y a los ingresos rurales, mientras que los defensores señalan que el modelo actual está bajo una presión climática creciente. El punto central no es el consenso, es el hecho de que la comida entró oficialmente en el debate tecnológico. Y cuando hasta la alimentación pasa a ser, entre comillas, recreada, queda claro que no estamos solo optimizando procesos, estamos intentando rediseñar los límites físicos del planeta, lo que explica por qué al otro lado del mundo, científicos decidieron jugar con algo aún más fundamental, la propia gravedad. En la Universidad de Zhejiang, en el este de China, una máquina acaba de superar un límite que hasta hace poco parecía teórico. Se llama Chief 1900.
y es una centrífuga de hipergravedad capaz de generar fuerzas de hasta 1900 veces la gravedad de la Tierra. Para tener una idea de escala, una lavadora común alcanza algo en torno a 2 toneladas G. Aquí estamos hablando de casi 2000. En la práctica, esto significa algo realmente impresionante. Acelerar fenómenos naturales que tardarían décadas, siglos o incluso miles de años, condensando todo en minutos o horas de experimento. Lo que antes exigía esperar al tiempo, ahora puede ser observado casi instantáneamente. Un ejemplo citado por los propios investigadores muestra el nivel de esta simulación. Un modelo de represa de apenas 3 metros de altura, cuando se somete a 100 Gs, puede reproducir el comportamiento estructural de una represa real de casi 300 metros. Fallas, deformaciones y colapsos pueden ser estudiados en detalle, sin riesgos reales. Pero el uso de la CHIF va mucho más allá de grandes obras. La máquina también puede analizar cómo los rieles de trenes de alta velocidad entran en resonancia con el tiempo, cómo los contaminantes se infiltran en el suelo durante miles de años o cómo los materiales se degradan bajo estrés extremo continuo. Todo esto ocurre dentro de una centrífuga robusta, similar a las usadas para entrenar pilotos militares en altas fuerzas G, solo que en una escala completamente diferente. Aquí el desafío no es solo girar rápido, sino controlar calor, vibración y estabilidad en niveles absurdos. Para hacerlo posible, los ingenieros tuvieron que crear un sistema avanzado de control térmico basado en un ambiente al vacío, combinando refrigeración líquida y ventilación forzada. Sin eso, la fricción y la energía generada simplemente destruirían el equipo. Según el científico jefe del proyecto, el objetivo es ambicioso: crear ambientes experimentales que varíen de milisegundos a decenas de miles de años y de escala atómica a kilómetros, bajo condiciones normales o extremas de temperatura y presión. En otras palabras, la ciencia china no está solo intentando entender el mundo como es, está intentando recrear cómo el mundo se comporta a lo largo del tiempo, pero mucho más rápido. Cuando la ciencia comienza a acelerar el tiempo, no está solo probando materiales, está probando los límites mismos de la intervención humana en la naturaleza. Y ese mismo principio de acelerar procesos comienza a aplicarse ahora en el cuerpo humano. La robótica avanzó mirando casi exclusivamente hacia fábricas, líneas de producción y eficiencia industrial. Pero ahora un cambio silencioso comienza a suceder. El cuerpo humano pasó a ser parte central de la ecuación tecnológica. Es en este punto donde entra ATDev, una empresa creada a partir de una necesidad real. Uno de sus fundadores utiliza silla de ruedas desde su nacimiento, y fue justamente esa experiencia la que transformó un proyecto académico en algo mucho mayor: aplicar robótica e inteligencia artificial directamente a la rehabilitación física. El principal resultado de ese esfuerzo es el Reflex, un dispositivo robótico ligero de poco más de 2 kilos que se acopla a la pierna del usuario para ayudar en la rehabilitación ortopédica de la rodilla. Pero no funciona como una máquina pasiva. El sistema combina sensores, monitoreo remoto y ejercicios guiados por software. Aquí la robótica deja de ser espectáculos, se convierte en extensión del cuerpo. Y cuando la tecnología comienza a integrarse físicamente a nosotros los seres humanos, surge una pregunta inevitable: ¿quién protege la mente cuando el cuerpo ya está conectado? La privacidad humana siempre estuvo ligada al cuerpo físico, a la casa, a las comunicaciones y a los datos personales. Pero ahora, por primera vez en la historia, surge una nueva frontera que nunca necesitó protección formal: el propio cerebro. Con el avance de las neurotecnologías, las interfaces cerebro-computadora dejaron de ser ciencia ficción. Hoy ya permiten que personas paralizadas muevan cursores, escriban textos e interactúen con máquinas solo con el pensamiento. Otras investigaciones van más allá, decodificando patrones neuronales ligados a emociones, intenciones e incluso imágenes mentales. El problema es que, al mismo tiempo que estas tecnologías devuelven capacidades perdidas, también crean un riesgo inédito. Pensamientos, impulsos y estados mentales se convierten en datos susceptibles a recolección, análisis y uso externo. Es en este contexto que surgen los llamados neuroderechos, un nuevo conjunto de derechos humanos orientados a la protección de la libertad cognitiva, la privacidad mental y la integridad de la identidad personal. La idea es simple:
y al mismo tiempo profunda. Nadie debería tener acceso, control o interferencia sobre la actividad cerebral de otra persona sin consentimiento absoluto. Este debate aún está en sus inicios. Existen pocos proyectos de ley en el Congreso intentando definir qué son los datos neuronales, cómo deben ser protegidos y qué límites deben existir para el uso de neurotecnologías. Algunas propuestas van más allá y defienden que estos derechos sean incorporados directamente en la Constitución, reconociendo la mente como parte inviolable de la personalidad humana. La alerta no viene solo del legislativo. Organizaciones internacionales, universidades y especialistas en ética señalan que los datos neuronales son diferentes de cualquier otro tipo de información sensible. No revelan solo lo que hacemos, pueden revelar quiénes somos, qué sentimos e incluso lo que aún no expresamos. Sin una regulación clara, abre la posibilidad de un futuro en el que empresas, gobiernos o sistemas automatizados tengan acceso directo al último espacio verdaderamente privado del ser humano. No por invasión física, sino por lectura silenciosa de señales eléctricas. La urgencia de los neuroderechos no está en frenar la tecnología, está en impedir que el avance técnico sobrepase la autonomía mental antes de que la sociedad lo perciba. Porque cuando el cerebro se convierte en territorio explotable, ya no estamos hablando solo de innovación. Estamos hablando de quién controla la mente en un mundo donde pensar deja de ser invisible. Organizaciones internacionales como la OCDE, la UNESCO y la OEA ya publicaron recomendaciones. Y países como Chile y Brasil avanzaron en la legislación. El consenso entre investigadores es claro. Esperar a que ocurran los abusos para después regular puede ser demasiado tarde. Y mientras algunos países intentan proteger el cerebro, otros aceleran algo diferente: la sustitución física del trabajo humano. La EdgeBot acaba de alcanzar la marca de 5.000 robots humanoides producidos en masa, un número que cambia completamente el tono de la conversación. La empresa, con sede en Lingang, Shanghai, no está enfocada en demostraciones aisladas. Opera una fábrica dedicada a la recolección de datos del mundo real, donde los robots entrenan continuamente tareas comunes como doblar ropa, limpiar ambientes y manipular objetos delicados. No son simulaciones, son escenarios reales, repetidos miles de veces todos los días. Los modelos de la empresa, como el Race A1 y el Wanzheng A2, poseen hasta 49 grados de libertad, lo que permite movimientos extremadamente precisos, desde apretar tornillos hasta enhembrar una aguja. Pero el diferencial no está solo en el cuerpo, está en el método. EdgeBot apuesta por un aprendizaje orientado por datos físicos, algo esencial para transformar robots en trabajadores confiables. Mientras muchas empresas aún intentan probar que los humanoides pueden funcionar, China está resolviendo otra cuestión: cómo escalar. El foco inicial de EdgeBot no son casas o entornos imprevisibles, son sectores estructurados como manufactura y logística, donde las tareas son repetitivas, medibles y económicamente justificables. Hay también un factor demográfico detrás de esta aceleración. Con una población que envejece rápidamente y escasez de mano de obra en diversas áreas, los humanoides dejan de ser un lujo tecnológico y pasan a ser una necesidad estratégica. La meta es clara: alcanzar una eficiencia cercana a la humana con un costo que tenga sentido económico. El resultado es un cambio silencioso pero profundo. China no está solo creando mejores robots, está creando una cadena de suministro completa para humanoides, integrando control de movimiento, inteligencia artificial y producción en masa. Además, los humanoides son vistos como una respuesta directa a la escasez de mano de obra causada por el envejecimiento poblacional, especialmente en el cuidado de personas mayores. Aquí, el robot deja de ser una vitrina tecnológica y se convierte en pieza de la cadena productiva. Y cuando las máquinas asumen fábricas, cocinas y servicios, hasta la forma en que nos desplazamos comienza a cambiar. El discurso sobre el futuro de la movilidad giró en torno a una promesa casi utópica: autos autónomos que acercarían a las personas, reducirían costos y harían el transporte más eficiente mediante el compartir viajes. Pero
Plaid surge yendo exactamente en la dirección opuesta. Presentado recientemente, el taxi autónomo de la startup californiana no fue pensado para compartir experiencias, fue diseñado para eliminarlas. El vehículo está dividido en 4 cápsulas completamente independientes, cada una funcionando con un espacio privado sobre ruedas. No hay contacto visual, conversación forzada ni incomodidad social. Cada pasajero ocupa su propio microambiente. El concepto es simple, pero revelador. Si la tecnología permite optimizar trayectos, ¿por qué no optimizar también el desconfort humano? Las cápsulas cuentan con vidrio unidireccional, aislamiento acústico y controles individuales. Tú ves el mundo afuera, pero el mundo no te ve. Y si ni eso es deseado, las pantallas internas ofrecen entretenimiento, trabajo o distracción completa. Plaid llama a esto privacidad modular, la capacidad de elegir cuánto quieres existir socialmente durante un viaje. ¿Quieres compañía? La divisoria puede bajarse. ¿Quieres silencio absoluto? Basta con mantener todo cerrado. Incluso los asientos siguen esta lógica, con un diseño inspirado en gravedad cero, priorizando descanso y aislamiento. Lo más curioso es que la empresa no desarrolla la autonomía en sí, planea integrar sistemas de conducción autónoma de socios en el futuro. Es decir, el foco no está en conducir, sino en el comportamiento humano dentro del vehículo. Este proyecto no habla solo de movilidad, habla de sociedad, de un mundo cada vez más conectado y al mismo tiempo cada vez más fragmentado, donde la tecnología no se usa para unirnos, sino para separarnos. La tecnología en sí no es el problema. Pocos o casi nadie disfrutan de enfrentar un autobús lleno de gente apretándose en cada frenada. Pero cuando el transporte del futuro se diseña para evitar interacción, cuando el confort está directamente ligado al aislamiento y cuando hasta el desplazamiento cotidiano se convierte en un espacio de fuga, tal vez la pregunta más importante no sea hacia dónde vamos, sino de quién estamos intentando alejarnos, incluso cuando estamos rodeados de personas. El hecho es que cada semana vemos avances impresionantes y la misma tecnología que crea máquinas absurdas de gravedad es la que ayuda a alguien a volver a caminar, a moverse, a vivir mejor. Tal vez el futuro no sea sobre máquinas sustituyendo personas, salvo algunas excepciones, sino sobre la tecnología usada finalmente a favor de la vida. ¿Cuál de las innovaciones de este episodio te dio más esperanza? Usa el campo de comentarios. Así, YouTube difunde el video a más personas y me ayudas a seguir trayendo las novedades tecnológicas. Recuerda que todas las fuentes de lo que viste están en la descripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic en una de las 2 sugerencias en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.